Muy buenos días. La Fundación Konrad Adenauer México, la Coparmex y Deloitte les dan la más cordial bienvenida al panel inaugural del Foro Internacional El Desarrollo Sostenible y su papel en la reactivación económica verde. Para comenzar, me permito presentar a nuestros organizadores e invitados, quienes nos brindarán unos breves mensajes de bienvenida. En primer lugar, tenemos a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, Hans Blomeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer México, Hani Rosenbaum, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, y Tonatiuh Herrera, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Damos también la bienvenida a nuestros panelistas y expertas que nos acompañarán en la segunda mitad de nuestro foro. Rocío Canal, socia de sustentabilidad de Deloitte Latinoamérica, Adriana Zacarías Fara, coordinadora de oportunidades globales para los ODS del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Julia Carabias, exsecretaria del Medio Ambiente y experta ambiental, académica de la UNAM, Luis Anderson, representante del sector de la industria eléctrica del Foro Económico Mundial. Agradeciendo nuevamente la presencia de nuestros invitados, me complace ceder el uso de la palabra a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de todos y todas ustedes en este foro internacional en el que abordaremos el tema que es prioritario, como es el medio ambiente, en el contexto que vivimos a nivel global, ahora enfocado en esta recuperación económica. Quiero saludar a quienes me acompañan en este presidium virtual, a Tonatiuh Herrera Gutiérrez, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, a Hani Rosenbaum, directora ejecutiva del BIAC, Business en la OCDE, a Hans Blomeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, a Rocío Canal, socia de sostenibilidad en Deloitte Latinoamérica, desde luego a Scarlett Monroy, nuestra presidenta de la Comisión de Sustentabilidad en Coparmex Nacional. Es un verdadero honor contar con su presencia en este evento. Confirma al mismo tiempo la importancia del tema que hoy nos convoca. Muy interesante el programa que tendremos estos 2 días y agradezco a los que participarán en este foro, que es importante para Coparmex. Hemos puesto que el desarrollo inclusivo tiene que ser la manera en que trabajemos, en donde ese desarrollo económico tenga como piso el desarrollo social y como techo el desarrollo ecológico, es decir, que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar, puede reconstruir. Para ninguno de nosotros es ajeno que el cambio climático y esta degradación ambiental nos mueven a actuar. Es importante actuar hoy porque estamos cerca de un punto sin retorno donde el daño al planeta llega a ser irreversible. Y así como estos fenómenos provocados por el hombre en un afán económico ponen en peligro a los ecosistemas, paradójicamente también plantean desafíos importantes para el crecimiento económico y el empleo en nuestros tiempos. Los riesgos ya son alarmantes, pero las consecuencias podrían ser devastadoras si no tomamos acciones hoy. Este foro se hizo pensando en plantear soluciones concretas y cercanas a cada uno de nosotros y a nuestras empresas para gestionar adecuadamente la crisis. Queremos, mediante este espacio, mandar un mensaje, actuar
contra el cambio climático nos conviene a todos y es rentable económicamente, tiene el potencial de generar más y mejores empleos. Tanto la adaptación al cambio climático como las medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero ofrecen oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo asegurar los existentes. Es posible lograr un escenario ganar-ganar donde el planeta se vea favorecido y la actividad económica también. Esto nos lo agradecerán las futuras generaciones. Pero una agenda que nos involucra y nos distingue, que no distingue las fronteras, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en el 2015, en donde proporciona este plan común para la paz y prosperidad para las personas y el planeta. Incluye estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son un llamado urgente a la acción de todos los países hacia una alianza global. Apostarle a la sustentabilidad es un proceso de transformación social, ambiental y económica. Implica de alguna manera cambiar ese chip que tenemos hacia una transición de un modelo de desarrollo inclusivo, productivo y ambientalmente sostenible que supone esta fuente de oportunidades. Desde Coparmex estamos seguros que hoy las empresas necesitamos y podemos invertir en energías renovables e infraestructura sostenible de emisión neta cero, en el impulso de normas de construcción ecológica y en la modernización de la industria pesada y de servicios. Todo esto privilegiando el respeto a los derechos humanos y laborales, los salarios vigentes en la industria, las pensiones seguras y las habilidades y el apoyo a la reubicación. Todos estos aspectos deben ir de la mano con la transformación que exige un futuro social y económico justo y sostenible. Este no es un foro más, sino es uno que apuesta a ser pragmático y práctico para aportar importantes lecciones de experiencias exitosas en materia ambiental y que nos permitirá comprender la importancia de poner manos a la obra. Y es tiempo de tener claro que no hay un plan B porque no tenemos otro planeta. Quiero agradecer profundamente a la Fundación Konrad Adenauer en México y a Deloitte por su apoyo, por su generosidad para realizar este foro juntos. Ha sido una gran experiencia trabajar de la mano para traer conocimiento práctico a las empresas que les motive a aportar su granito de arena. Estoy seguro que será muy enriquecedor y constructivo para todos. Estaremos muy atentos para aprender de cómo manejar el agua, el aire, los residuos, de tal manera que aprendamos en este foro cómo aterrizar en la práctica en las empresas el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Agradecemos sus palabras. Para continuar, doy la palabra al representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, el ingeniero Hans Blomeyer. Muy buenos días, es un gusto darles una muy cordial bienvenida a este foro internacional sobre el desarrollo sostenible y su papel en la reactivación económica verde, un proyecto organizado en conjunto entre la Fundación Konrad Adenauer en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex y con la colaboración de Deloitte México. Aprovecho para saludar a las autoridades que nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Hanny Rosenbaum, directora general del Comité Asesor de Empresas e Industrias de la OCDE, además de los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente de México. Y también agradezco la participación de nuestras panelistas y nuestras expertas en esta oportunidad, como son Rocío Canal, Adriana Zacarías Fará, Julia Caravías y Luis Anderson, y por supuesto a todos nuestros invitados que nos siguen en las redes sociales en esta oportunidad. Como ustedes saben, el desarrollo sostenible es un tema que ha estado cada vez más presente en las diversas discusiones de la agenda pública nacional e internacional, por lo que es un tema ineludible en estos años que estamos viviendo. La sostenibilidad es un tema transversal, como comprende cuestiones tanto medioambientales como sociales y económicas. Ejemplo de esto son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, los cuales abarcan
temas desde cuestiones climáticas hasta la reducción del hambre y las alianzas estratégicas. Más recientemente, la pandemia nos ha mostrado la necesidad de adaptación en todos los ámbitos y sectores, pero también nos ha traído la oportunidad de iniciar la reactivación económica justamente con elementos de sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo es un muy buen ejemplo de esas iniciativas que buscan impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. El objetivo de la Unión Europea dentro de este Pacto Verde es ser climáticamente neutra de aquí al año 2050, un objetivo ambicioso, para lo cual es importante promover entre los sectores de la economía diversos aspectos como son las inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, incentivar la innovación de la industria, crear e implementar transportes cada vez más limpios, más baratos, más sanos, descarbonizar el sector de la energía y colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales. Considerando que esta transición a nivel global está en marcha y que en algunos casos ya es una realidad, deberíamos darnos la tarea también de impulsar estos esfuerzos aquí en México, ya que es un actor relevante para que funcionen estas iniciativas internacionales. Es el segundo país más grande de América Latina, es miembro del G20 y socio estratégico de la Unión Europea. Incluso en tratados y acuerdos internacionales es un socio de singular importancia porque vemos que se incorpora la sostenibilidad en las empresas, por la cual esta adaptación de estos elementos de producción es indispensable. Para la Fundación Konrad Adenauer, esta interacción y colaboración con los distintos sectores y tomadores de decisiones es de importancia sumamente grande para desarrollar estrategias y realizar acciones que fortalezcan el desarrollo sostenible en México y por lo tanto se ha convertido en un espacio y un tema prioritario en nuestro trabajo. No cabe duda que las 4 panelistas que nos acompañan hoy y que escucharemos a continuación nos brindarán por su conocimiento, su experiencia, su know-how, un panorama actual, un panorama al día de lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista de los organismos internacionales, desde la academia y desde el sector privado. Muchas gracias, por lo tanto, por acompañarnos. Muchas gracias por el apoyo, el interés de la Fundación Konrad Adenauer. Y quiero reiterar nuestro compromiso de seguir colaborando con la Coparmex a fin de impulsar estos temas relevantes para el desarrollo económico sostenible, el medio ambiente, así como temas también relevantes para el fortalecimiento democrático y el Estado de Derecho en México. Muchas gracias por acompañarnos en estos 2 días de análisis y discusión y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes para estos temas y los otros que estamos promoviendo en nuestro trabajo en México. Muchísimas gracias. A continuación, daremos la palabra a Hani Rosenbaum, de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. Muchísimas gracias. Haré mi presentación en inglés. Disculpen que no hable español. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar en esta reunión tan importante. Quisiera empezar diciendo que entonces trabajando como directora ejecutiva de negocios de empresas, representamos a muchísimas empresas. Nos sentimos muy honrados y orgullosos de estar con Coparmex, que es una de nuestras organizaciones muy activas y contribuye a una amplia gama de nuestras actividades. Quisiera decir que el tema de la reunión de hoy, estamos hablando del desarrollo sostenible y su papel en la reactivación económica verde. Es una prioridad para nosotros y la OCDE, porque nuestras economías están tratando de salir de la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo podemos ver en la encuesta económica. No hay momento o tiempo para la autocomplacencia. Los gobiernos tienen que lanzar programas y agendas globales, íntegras, para poder nosotros llevar a cabo reformas estructurales y también políticas que permitan la participación ciudadana en todo esto. A la vez, debemos nosotros ver esto como una oportunidad singular para tener una recuperación verde y sostenible. Nos queda menos de una década para poder cumplir con las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nosotros podemos ver el avance en varias áreas. Es cierto que ha habido diferentes mejorías y que han sido a corto plazo, que hemos tenido reducciones en las emisiones de gas ese efecto invernadero. Tenemos mucho por hacer. Necesitamos pasos accionables y reformas. Es particularmente importante que cobramos nosotros y que nosotros podamos duplicar el trabajo para lograr los objetivos a largo plazo en las políticas para enfrentar el cambio climático, aumentar la eficiencia, avanzar hacia una economía verde, mejorar también la calidad del agua y del aire y también mejorar la biodiversidad. De esto estaremos hablando en este sentido. Quisiera decir que hay cosas por las que nos debemos sentir muy alegres y muy alentados. La OCDE está invirtiendo miles de millones de dólares en estímulos para estas medidas. Esto subraya que hay oportunidades significativas para que inviertan las empresas en esta nueva economía verde. Por otro lado, el segundo semestre de este año nosotros lanzaremos también los elementos que tienen que ver con factores ambientales, sociales y de gobernanza. ESG por sus siglas en inglés, de acuerdo con los acuerdos de París. Para esto es vital tener claridad sobre los compromisos que se puedan convertir en acciones y tener objetivos que se puedan lograr de manera costo efectiva, con responsabilidad económica y también con el apoyo de la ciudadanía. Tenemos que asegurarnos que esto no se considere en aislamiento, sino que sea una manera de ver cómo interactúan con el desarrollo económico, creación de empleo, seguridad energética, solo para nombrar algunos. Y este es donde todo esto se vuelve muy importante. Tiene que ver con un enfoque muy fuerte en la capacidad. La OCDE puede y debe proporcionar soluciones íntegras. Esto requiere liderazgo global, cooperación internacional y también cooperación cercana con el sector privado. Hemos dicho claramente que necesitamos una visión común para una recuperación sustentable y sostenible a nivel nacional e internacional, para reconstruir mejor, para poder nosotros construir mejor. Necesitamos tener políticas públicas para lograr esto, pero también reformas estructurales que alienten la competencia. Necesitamos innovación y un mejor ambiente empresarial y de negocios. Necesitamos prudencia, movilizar también finanzas e inversiones y también el desarrollo de infraestructura sostenible para crear las capacidades. También necesitamos mayor entrenamiento entre nuestros trabajadores. Quiero reiterar que los empresarios, los emprendedores y las empresas son los que crean trabajos, empleos y también lanzan medidas digitales que son tan importantes para nuestro trabajo. Nosotros en la OCDE trabajaremos muy cerca de ustedes a través de redes extendidas y ampliadas para contribuir a estos objetivos de desarrollo sustentable. Queremos agradecer a Coparmex una vez más por todo el apoyo que nos ha dado en este proceso. Muchas gracias y les deseamos una conferencia muy exitosa. Gracias. Por último, le pedimos a Tonatiuh Herrera, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, que nos dé un breve mensaje de bienvenida. Buenos días. Primero que nada, agradezco la invitación a Coparmex, a la Fundación Konrad Adenauer y a Deloitte. Yo creo que el tema que hoy se trata es un tema relevante y yo quisiera aprovechar la invitación que hace justamente José Medina Mora a que tengamos en durante estos 2 días y en esta inauguración un enfoque pragmático. Y por pragmático no quiere decir que olvidemos los principios o no quiere decir tampoco que olvidemos lo fundamental. Orientemos esta primera entrada, ¿no?, justamente al público al cual está dirigido, que son el sector privado de este país. Y para continuar, por supuesto, con un diálogo que ya empezamos, por ejemplo, con la CONCAMIN. ¿De qué se trata el tema y cuál es su importancia? Bueno, el tema es qué hacer ante una encrucijada.
Y esta encrucijada se plantea o se ha planteado, siempre hay una tensión en términos ambientales y en términos económicos, pero en esta ocasión, con una pandemia tan dura y tan difícil como la que hemos estado viviendo, la encrucijada vuelve a plantearse y es qué pasa con la economía y cuál es su relación con el medio ambiente. Ante este tipo de disyuntivas, muchas veces se ha optado por relajar los temas ambientales frente a los temas económicos. Yo creo que esto nunca ha sido correcto, pero en esta ocasión tampoco lo es por partida doble. Primero, porque tendríamos que tener una salida distinta al tema económico, de reactivación económica, y segundo, porque tenemos una crisis global. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, yo, como son pocos minutos, me gustaría enfocarme directamente a lo que hemos planteado, por ejemplo, a otros actores como la CONCAMIN. ¿De qué se trata ahora? De reactivar, sí, pero sin relajar la regulación ambiental. Esto es muy importante tanto para los gobiernos federales, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y también para el sector privado. ¿Y cómo podemos o pretendemos hacer esto? Primero que nada, habría que ver que tenemos varios temas a la vista, ¿no? Tenemos el tema del crecimiento del casco urbano en este país. Somos ya un país metropolitano por la composición demográfica de su población. Y por el otro lado también habríamos que ver el incremento de la frontera agrícola, que ha sido terriblemente destructiva en muchos casos. Pero por supuesto, y aquí es donde me detengo para ver la parte pragmática, es qué pasa con la industria. Y este es un tema importante. Sin entrar a fondo en la discusión, porque no lo permite el tiempo, pero tenemos estadísticas ambientales que nos indican que la degradación por el uso de los recursos naturales, ¿no?, por su agotamiento, prácticamente anularía el crecimiento que tenemos. Entonces, ahí hay un tema importante, y el tema para las empresas es el siguiente, ¿no? Todos coincidimos que tenemos que tener un compromiso con el medio ambiente, y ¿cuál debería ser ese compromiso? Ciertamente, el inmediato es el de aceptar y avanzar en la regulación ambiental. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma, la norma 001, que tiene 24 años de atraso. Precisamos votarla el siguiente mes y aprobarla porque es una norma que nos permite regular las descargas de aguas residuales, ¿no?, en los cuerpos receptores de este país. Y entonces, ese es un punto importante en el cual nos gustaría ver a la industria apoyando la aportación de esta importante norma. Para terminar, porque justamente indican que es poco el tiempo, ¿no?, habría que decir lo que hemos dicho con CONCAMIN. ¿Qué más? Y en el largo plazo. Si la industria participa, tiene que hacerlo en sus propios términos. ¿A qué nos referimos con esto? La inversión, el diseño, por supuesto, ¿no?, y las formas de producción. ¿A qué nos referimos con la inversión? Para que prácticamente llegáramos a hacer tablas, ¿no?, entre lo que es el agotamiento de los recursos naturales y la inversión en términos ambientales. Esta tendría que ser más o menos del 4.5% del PIB. Ese es un compromiso que se tendría que tener y revisar rama por rama, como ha aceptado hacerlo la CONCAMIN con la propia Semarnat. Solamente dos ideas más por el tiempo, ¿no? No solamente se precisa la inversión en términos ambientales, es decir, el principal compromiso que tiene que tener la industria es, en términos ambientales, con su propia industria, con sus empresas. Y ese orden, pensaríamos que un cuarto, un quinto por ciento de su inversión tendría que estar dedicado a esto, si lo viéramos en términos de promedios nacionales. Hay otros temas como el diseño, que tiene que ver con cuestiones fundamentales que se tienen que ir relacionadas con la economía circular, y sobre todo la planeación. Si no hay un tema ambiental en la planeación de las empresas,
Simplemente no existe ese compromiso. Inversión, planeación, diseño. Esos son temas importantes que tendrían que discutirse en toda discusión acerca de la reactivación económica verde y que sea seria en este país. Muchas gracias a ustedes y a los panelistas, a las panelistas. Muchas gracias. Para continuar, damos la bienvenida a Scarlett Monroy, presidenta de la Comisión Nacional de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Coparmex, quien se encargará de la moderación del evento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les doy nuevamente la bienvenida a este Foro Internacional sobre Medio Ambiente. A continuación, le daremos el uso de la voz a Rocío Canal, quien es socia de sostenibilidad en Deloitte. Ella es licenciada en Administración Hotelera por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 15 años de experiencia asesorando a empresas para definir, implementar y reportar su estrategia de sostenibilidad. Ha participado activamente en foros y seminarios en temas sociales y ambientales del sector público y privado, así como en diferentes universidades de México. Cuenta con varias publicaciones sobre sostenibilidad a nivel nacional e internacional y ha contribuido en diversos libros. Rocío, bienvenida. El foro es tuyo. Muchas gracias, bienvenidos todos a este foro. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy esta mañana y pues un agradecimiento muy especial a Coparmex y a todo el equipo organizador de este evento tan relevante. Iniciaremos esta mañana con una muy breve introducción al tema ASG, el tema ASG que está cobrando enorme relevancia para las empresas, también para el sistema financiero y para la sociedad en general. Vamos a platicar un poco de qué es ASG, de su relevancia para las organizaciones y de las tendencias o los temas que vemos en el radar que van a estar alcanzándonos en los próximos 3 y 5 años. Si me apoyan, por favor, con la presentación. Perfecto, muchas gracias. En esta primera diapositiva podemos ver un poco la definición del tema sostenibilidad y ASG. ¿Qué es ASG o ESG por sus siglas en inglés? La realidad de las empresas hoy y la forma en la que éstas operan ha cambiado en forma drástica en los próximos 5 años. En los pasados 5 años, perdón. Pero en los próximos 5 años, este cambio va a ser mucho más contundente y mucho más drástico de lo que nosotros hemos visto. Hoy evolucionan las empresas de este afán económico, en donde lo más importante y en ocasiones lo único es el estado de resultados y la generación de riqueza para los accionistas, los inversionistas y los directivos de las organizaciones. Hoy, en la agenda de las empresas, el tema de sostenibilidad escala ya a nivel consejo y empezamos a ver cómo suben a la conversación temas como los que vemos en este radar. ASG significa la gestión ambiental, social y de gobernanza de las organizaciones. Significa la gestión de la información no financiera, que hoy en día es igual o más relevante que la información financiera de las empresas. Y estamos viendo cómo estos temas suben a la conversación a nivel consejo y a nivel directivo. Temas como el propósito de la organización, temas como energía renovable, temas como emisiones, como descarbonización, como cambio climático, temas como equidad de género, derechos humanos y laborales, ética, anticorrupción, como huella hídrica o cadena de valor sostenible. Estos temas escalan en la agenda y en la relevancia de las organizaciones hoy en día. Y esto obviamente pues ha impactado mucho en forma muy importante en la forma en la que las empresas operan hoy en día. No es una moda como muchos dicen, es una forma diferente de operar que llegó para quedarse. Está completamente alineada a una identificación y gestión de riesgos. Hemos visto como en años pasados, empresas se han visto involucradas en temas reputacionales muy serios que ha traído consecuencias financieras muy severas para las empresas por algún tema ambiental, social o de gobernanza. Se han visto expuestas y sus estados financieros se han visto deteriorados. Este último año, 2020, nos tocó
ver cómo se materializaron estos riesgos. Entonces, para las empresas hoy, estos temas ya no representan solamente algo amable, algo bueno en lo que podríamos estar aportando, sino que representan también un riesgo para nosotros como empresa el no gestionarlo. ¿Qué es lo que vimos en 2020? En 2020 nos tocó vivir, obviamente, la contingencia sanitaria de COVID, que fue en realidad un riesgo social, ¿no?, de salud que se materializó y que muy pocas empresas o muy pocos en este mundo teníamos en el radar. Este año 2020 también nos tocó ver las consecuencias del cambio climático con desastres naturales de proporciones enormes. Nos tocó ver incendios forestales, nos tocó ver huracanes, inundaciones, nos tocó ver a muchas personas que desafortunadamente perdieron la vida y a muchas empresas que se vieron muy afectadas por estos temas de cambio climático. Nos tocó además ver movimientos muy importantes y fuertes relacionados con la diversidad y la inclusión. Pues estos temas que se vieron altamente expuestos en el mundo se trasladan a un sistema de gestión de riesgos para las empresas y se vuelven sumamente relevantes. Hoy, ser sostenible es gestionar estos temas, es que las empresas identifiquen estos temas, pero además es un buen negocio. Además de que las empresas están haciendo lo correcto, el ser sostenibles representa para ellas un buen negocio. ¿Por qué? Porque además de hacernos más responsables, de darnos mejor reputación corporativa, nos hace también más eficientes, nos hace más rentables, nos hace unas empresas más atractivas para nuestros colaboradores y aquellos que queremos que se sumen a nuestras filas, pero también nos hace más atractivos para los inversionistas. Hoy somos observados por estos temas y cada vez más en el futuro seremos observados por nuestros temas ambientales, sociales y de gobernanza. Seremos observados, por supuesto, por nuestros colaboradores. Cada vez más seremos observados por nuestros clientes y aquellos que adquieren nuestros productos o servicios, por los consumidores también, y sobre todo por los inversionistas. Si me apoyan, por favor, con la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco los cambios que hemos visto en los años anteriores. Especialmente el año anterior fue muy relevante en los temas ASG porque ingresó a la agenda el ecosistema financiero, como nosotros decimos. Finalmente, de todas estas iniciativas y de todas estas ideas que venían cocinándose con el tiempo, finalmente el ecosistema financiero o el dinero llegó a la mesa y llegó para quedarse. ¿Qué es lo que vemos? Vemos los grandes fondos de inversión a nivel internacional. BlackRock, por ejemplo, el año pasado, a principios del año pasado, hizo una declaración muy relevante referente a sus portafolios de inversión y a cómo ellos invertirán ahora en portafolios sostenibles y que contemplan los temas ASG. A nivel México, vemos mucha mayor relevancia en la divulgación de la información ambiental y social, así como de gobierno corporativo para las empresas, sobre todo aquellas públicas. Tenemos el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Desde el año pasado, la CONSAR ya exige a todas las AFORES que sus portafolios de inversión estén relacionados con temas ASG y que contemplen los temas ambientales, sociales y de gobernanza de todas las empresas en las que están invirtiendo. Definitivamente empezamos a ver que las metodologías se vuelven mucho más robustas. El año pasado, muy fuerte noticia, la Fundación IFRS de Normas de Información Financiera finalmente levanta la mano y se nombra el regulador también de la información no financiera. ¿Por qué? Porque la información ambiental, la información social y la información de gobernanza puede impactar fuertemente en los estados financieros de una organización. Por lo tanto, se vuelve material financieramente hablando y por lo tanto tiene que ser gestionada y reportada adecuadamente por las empresas. Las diferentes metodologías nos están hablando de que las empresas tienen que ser mucho más serias en la gobernanza, en la identificación de sus temas materiales y, por supuesto, en el reporteo y en la rendición de cuentas. Vemos surgir metodologías como TCFD, que es Task Force on Climate Financial Related Disclosures, que es una metodología que acompaña a las empresas para la gobernanza en los temas de cambio climático. Vemos también metodologías como SASB, como GRI,
como los reportes integrados, que cada vez son más robustas y suman fuerzas y se alían para poder ofrecer a las empresas mejores esquemas de gestión y de reporteo. Y vemos finalmente al sistema financiero, particularmente a los bancos, con los principios de inversión responsable o los principios de Ecuador, o el tema de banca responsable, en donde en el análisis de sus proyectos, de sus fondeos, de sus inversiones, están también contemplando los riesgos ambientales y los riesgos sociales. Están incluso ya dando tasas preferenciales a aquellas organizaciones, a aquellas empresas que gestionan el tema de cambio climático, como sus emisiones, o que tienen claras metas para llegar a ser carbono neutral. Entonces, el ecosistema financiero y todo lo que sucedió este año ha sido sumamente relevante para que las empresas empiecen a escalar este tema a nivel Consejo de Administración. Pasamos a la siguiente, por favor. Los demás grupos de interés también nos siguen observando y cada vez con mayor interés y cada vez con mayor robustez y cada vez con mayor exigencia. Hoy podemos ver indicadores muy claros en cuanto a colaboradores, como nuestros colaboradores están cada vez más interesados en cómo la empresa gestiona los temas de cambio climático y los temas sociales. Estamos viendo a los clientes que no solamente están ellos gestionando sus temas, sino que se están yendo a su cadena de valor, a sus proveedores, y en este caso nos toca que nuestros clientes nos estén pidiendo cuentas claras de nuestras emisiones, de nuestra estrategia ambiental, de nuestra estrategia social. ¿Qué es lo que vemos? Una reacción obviamente de las empresas de empezar a trabajar en estos temas, de empezar a rendir cuentas en estos temas. Los inversionistas ya lo mencionamos, pero también vemos el tema de gobierno, de la regulación más estricta, de la regulación que exige a las empresas cada vez más una rendición de cuentas y una gestión adecuada de sus temas ambientales. Adelante, por favor, con la que sigue. Nosotros tenemos varias encuestas y en varias encuestas hemos tenido oportunidad de platicar con directores de empresas, obviamente con consejos de administración. Y estos son, en esta lámina podemos ver los 15 temas que más le preocupan y el top 5, digamos, los 5 temas más relevantes para las empresas, para los directivos y para los consejos de administración son los que podemos ver en verde. En temas ambientales, el tema de cambio climático y descarbonización es el número 1 en la preocupación de los temas de sostenibilidad de las empresas. ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Cómo las voy a reportar? ¿Cómo voy a llegar a ser carbono neutral? ¿En qué año voy a llegar a ser carbono neutral? Temas de economía circular, temas de finanzas sostenibles, ¿cómo voy a fondear mis proyectos para el cambio climático? Cadena de suministro sostenible, ¿cómo voy a exigir a mis proveedores y a sumarlos en esta cadena de valor para que mis proveedores también sean responsables y para que yo asuma la responsabilidad de lo que hacen mis proveedores? Gestión hídrica, todo lo que es consumo de agua, aprovechamiento del agua, utilización adecuada del agua, reutilización del agua, etcétera. En temas sociales, el tema de diversidad, equidad e inclusión está alto en la agenda de las organizaciones. El tema del impacto social y no solamente donativos, altruistas, asistencialistas, sino verdaderamente una inversión social que mide el impacto, que tiene un retorno de la inversión y que genera valor para las comunidades en donde éstas operan. Temas de salud y seguridad para los colaboradores, sobre todo a raíz de la pandemia, oportunidades de desarrollo para los colaboradores y crecimiento y todo lo que se refiere a gestión del capital humano. Y en los temas de gobernanza podemos ver el comportamiento ético y anticorrupción, sobre todo el tema de reporteo y revisión independiente de los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Hoy a los directores les preocupa mucho el cómo hacer su reporte, incluso quién se los va a revisar, para poder tener una rendición de cuentas y una transparencia adecuada hacia sus inversionistas y sus terceros relacionados. Estamos viendo finanzas sostenibles también en cuanto a financiamiento, integración del Consejo de Administración y cuerpos directivos. Hoy nos encontramos tal vez como estaban hace 5, 10 o 15 años algunas empresas tratando de entender en sus consejos de administración lo que era la ciberseguridad. Hoy los consejos de administración están preparándose, están entendiendo el tema de cambio climático, están entendiendo el tema de impacto social
están entendiendo también cómo el tema de cambio climático puede representar un riesgo para sus empresas y qué es lo que tienen que hacer para mitigarlo y para mejorar en cualquier tema que les corresponda. Entonces, aquí podemos ver en verde, en forma muy general, los 5 temas que están hasta arriba de las agendas en temas ambientales, sociales y de gobernanza para las empresas. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas hoy en día? Primero, identificar yo desde mi trinchera, en mi sector, en mi operación, en mis circunstancias específicas, cuáles son los impactos al medio ambiente que estoy generando, cuáles son los temas materiales y cómo los tengo que gestionar. Tengo que medirlos, tengo que hacer una medición base cero, tengo que entender mis emisiones hoy, cuántos son, en qué número están y a dónde pueden llegar. Tengo que definir planes de acción muy concretos, muy específicos, medibles, obviamente alcanzables, para poder gestionar mis riesgos ambientales y sociales. Hoy estamos viendo cómo se establece también una estructura de gobernanza en materia ASG. Ya no es el área aislada de la organización, ya no son las iniciativas que vienen a veces hasta ajenas a la misma empresa, porque tengo un departamento o tengo un área. Hoy en día, estos temas tienen que tener una estructura de gobernanza robusta, clara y que rinda cuentas. La implementación y seguimiento, pero también la divulgación y aseguramiento de información no financiera. Hoy se vuelve más relevante que nunca los reportes ASG de las empresas y el cómo las empresas comparten con sus terceros relacionados todo lo que se refiere a sus impactos ambientales, sociales, pero también, más allá de información histórica, cómo comparten con sus terceros relacionados sus planes, sus KPIs, sus metas a corto, mediano y largo plazo, y también las estrategias que van a llevar a cabo para conseguirlas. Y finalmente el tema de finanzas sostenibles. Todos estos proyectos que nosotros tenemos como empresa, ¿cómo los vamos a financiar? ¿De dónde vamos a obtener fondos para poder conseguirlos? Adelante, por favor. Pasamos a la última diapositiva y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? El tema definitivamente llegó para quedarse. Como les decía yo, no es una moda, es un papel, es una forma diferente de operar, es una forma nueva de operar y es el futuro, es la megatendencia. La pregunta para nosotros como empresa está, ¿qué papel queremos jugar? ¿En dónde queremos estar? ¿Queremos ser reactivos y solamente seguir a los demás? ¿Queremos gestionarlo en forma muy básica, con algunas estrategias, con algunas áreas? ¿O queremos integrarlo a la operación de nuestra organización? Queremos que la organización sea parte de, que la sostenibilidad esté inmersa, esté integrada en la operación de nuestra empresa. Definitivamente, las empresas tendrán que hacer esta reflexión y tendrán que empezar a trabajar en ello. ¿Qué es lo que vemos en México? Pues definitivamente nuestro país no va a ser la excepción, pero sobre todo vemos una obligación y una responsabilidad muy importante de las empresas. Hoy las empresas más que nunca juegan y jugarán un papel fundamental en el cambio que tenemos por delante, en el mundo y en el México que queremos dejar a las generaciones que vienen. Quienes no hagan su tarea, las empresas que no empiecen a trabajar en esto, les va a tocar asumir las consecuencias y más pronto de lo que nosotros creemos. El día de hoy, en el resto del foro y el día de mañana, vamos a tener oportunidad de ver casos reales de empresas que tienen ya estrategias implementadas, de casos de éxito que han proporcionado valor a la organización y han también traído valor a la comunidad, valor al medio ambiente. Los invito a todos a escuchar con atención estos temas, a entender cuál es nuestro papel como empresa, a reflexionar cuál es nuestra obligación como empresa hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros inversionistas, hacia nuestros accionistas, pero sobre todo hacia nuestro país y hacia la generación que viene. Muchas gracias a todos, espero que disfruten este foro y les deseo unos próximos días muy fructíferos en donde todos ustedes puedan llevarse cosas y lecciones importantes para implementar en sus empresas. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Rocío. A continuación, iremos presentando a nuestros 3 panelistas
Y al final de esto tendremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales pueden hacer por nuestras redes sociales de Coparmex, de CAS, YouTube, Facebook y Twitter. Le damos el uso de la voz a Adriana Zacarías Farah, socia de jefa y coordinadora global de la iniciativa Oportunidades Globales para la ODS NUMA, licenciada en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster en Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Cambridge. Se ha desempeñado como consultora de investigación en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y más de 18 años en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es experta en consumo y producción sostenible, economía verde, circular e inclusiva. Bienvenida, Adriana, el foro es tuyo. Muchas gracias, Scarlett. Y antes de todo, quiero dar las gracias a Coparmex por esta invitación, esta oportunidad de estar hoy con ustedes y también expresar mi honor de compartir este panel con Julia Carabias, con quien tuve el gusto de trabajar hace años en la Secretaría de Medio Ambiente en Semarnat, cuando ella era secretaria. Y Luis Anderson, aunque no nos conozcamos, un gusto. WEF es un socio estratégico de la iniciativa que estoy liderando, de Go for SDGs. Si me pueden ayudar con el PowerPoint. Bueno, me pidieron hacer una presentación y hablar de la importancia del desarrollo sostenible y su papel en la reactivación económica. La siguiente, por favor. Y cambiando un poco en el contexto en que nos puso Rocío, permítanme poner un panorama un poco obvio que nosotros sabemos, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo? Muy bien sabemos que en las últimas décadas el crecimiento económico ha significado un progreso, lo que llamamos nuestros progresos. Muy bien, la expectativa de vida ha aumentado, hemos logrado disminuir la pobreza, hemos aumentado el PIB, siguiente, aunque sabemos que este progreso, este avance ha tenido un alto costo ambiental. Últimos datos de la Convención de Biodiversidad dice que tenemos ya 1 millón de especies de plantas y animales que están en riesgo de extinción y las tendencias van a aumentar. Y hay 5 motores principales de esto. La primera es la extracción de recursos naturales, la cual desafortunadamente no hemos logrado desacelerar, sigue en crecimiento y es causante de un 90% en la pérdida de biodiversidad. Esto se debe en gran medida a nuestro sistema económico de lineal, extracción, uso, tirar, ¿no? Otro es el cambio de suelos, como bien lo sabemos, la deforestación, en gran medida la agricultura, pero si vemos a fondo más las cifras, gran parte de la extensión agrícola es utilizada para la ganadería. Sabemos muy bien la sobreexplotación que estamos causando a nuestros bosques, mares, océanos, ríos, todos nuestros recursos naturales, sobre todo sobre explotación ilegal. Y bueno, ni hablar del cambio climático, los impactos que va a tener para la economía, la sociedad y también para la naturaleza, en donde vamos a ver que la tasa de extinción de animales pues será aún mayor, ¿no? Y la contaminación tanto de océanos y agua, tierra, los plásticos que bien sabemos, ¿no? Se dice que para el 2050 tendremos más plásticos que peces en el océano. Siguiente, por favor. Esto ha sido el costo ambiental, los costos sociales son también muy altos. Quiero enfatizar que el crecimiento económico no ha sido de manera equitativa. Nuestra región es una de las regiones con mayor desigualdad y queda clarísimo que estos impactos tienen, contaminación tiene unos impactos muy altos en la salud humana. Cambio climático sabemos que va a generar más de 250,000 muertes para el 2050. Vamos a tener de alimentos, por lo tanto desnutrición y calidad de aire. Hoy día sabemos que el 86%, 84% de la población tiene una mala calidad del aire y esto pues se va a agravar. Siguiente. Estas son cosas que ya sabíamos. Estas son cosas que creo que desde que trabajaba con Julia Carabias lo sabíamos, se tenía que cambiar el rumbo. Creo que el COVID vino aquí para recordarnos, para hacer mucho más evidente estas inequidades, estas vulnerabilidad tanto económica, social y ambiental que teníamos. Y como bien decimos desde ONU Medio Ambiente, es tiempo de escuchar las advertencias del planeta. No podemos seguir negando que hay un vínculo estrecho entre la degradación ambiental
y la salud humana, y diría yo también entre la degradación ambiental y la economía. Entonces, como decimos, es tiempo de repensar nuestro modelo económico lineal, cambiar a uno circular. Me da gusto que ya varios lo presentaron, hablaban de la economía circular. Hani, Luis y Rocío mencionaron la importancia de movernos a una economía más circular, a la mayor eficiencia de recursos. Y desde un medio ambiente estamos también diciendo que ahorita tenemos 3 crisis planetarias: la climática, la de pérdida de biodiversidad y la de contaminación. Y esto se debe en gran parte por nuestros patrones insostenibles de consumo y producción. Siguiente. Por ello es la importancia de movernos hacia una manera más eficiente, que tiene que estar alineada a la Agenda 2030. Ahora bien, quiero compartir con ustedes esta diapositiva. Este es un estudio científico que hizo el Panel Internacional de Recursos. Y básicamente lo que hicieron es hacer 2 escenarios. El business as usual. ¿Cómo estaríamos en un escenario en el que no hay cambios, vamos a seguir en el business as usual? O un escenario verde para el 2060, los dos, en el que va a haber un compromiso global para aumentar la eficiencia de recursos, y cómo serían estos escenarios. Vemos que en uno de business as usual vamos a aumentar al doble la extracción de recursos naturales, mientras en un escenario verde podríamos llegar a disminuirlo a un 25%. En uno verde podríamos llegar a disminuir a un 90% las emisiones de gases efecto invernadero, en lugar de aumentarlos a un 43%, podríamos llegar a disminuir el cambio de uso de suelos y los impactos de la ganadería. Ojo, aquí tendríamos también que cambiar un poco las dietas y hacer dietas que no sean basadas tanto en proteína animal. Y básicamente, haciendo esto con las tecnologías que hoy día existen, podríamos llegar a mejorar nuestros ecosistemas en un 11%, en lugar de seguirlos degradando más a un 20% que sería en el otro escenario. Y la mejor noticia de todo esto es que esto no nos llevaría a una recesión económica. Esto significaría también que el PIB global seguiría creciendo a un 8%. Siguiente, este es un escenario que hicimos antes de COVID. Y este es el reto que teníamos siempre también, en el hecho de que de lo que se trata ahorita es cómo vamos a desvincular nuestro crecimiento económico del impacto del uso de los recursos naturales, de su impacto ambiental, ¿no? Cómo podemos aumentar la calidad de vida, pero usando menos recursos y generando menos contaminación. Siguiente. Ahora bien, eso era como poner un poco el contexto. Llega el COVID, mucho se ha dicho, es una crisis sin precedente, una crisis única para nuestra generación. Hemos vivido varias, pero pues muchos estamos diciendo que este puede ser el punto de inflexión, el turning point. Si tuviéramos y si tomamos esta oportunidad. Siguiente, por favor. ¿Por qué hablamos de la oportunidad de la recuperación verde? Ahorita nuestros gobiernos, como ya estamos escuchando, bueno, para empezar, no hemos salido de la crisis. El COVID desafortunadamente no ha desaparecido. Seguimos en una crisis sanitaria. Los países de nuestra región tienen que seguir invirtiendo ahorita en la recuperación sanitaria, en la recuperación y en la respuesta sanitaria. Sin embargo, tenemos datos que indican que hoy día, si comenzamos a invertir y a meter paquetes y medidas verdes en los paquetes de recuperación, vamos a lograr muchos mejores beneficios a largo plazo, que van a ser beneficios ambientales, económicos y sociales. Y déjenme mencionar unos que pueden ver aquí en la pantalla. Si se aumentara el gasto en energías limpias, podríamos llegar a generar de 2 a 7 veces mayor crecimiento en el PIB, si se hace energía limpia en lugar de fósil. También sabemos que invertir en la naturaleza, en la conservación de la naturaleza, en soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde, podría también tener un multiplicador de retorno de 7 a 5 veces mayor. 7 veces mayor y se puede recuperar en un corto plazo. Estudios que hemos hecho con países sobre economía verde, con PAGE, que es nuestra plataforma de acción para economía verde, también ha mostrado que si los países comienzan a meter políticas verdes en lugar de convencionales, su PIB podría llegar a crecer a 1.8 en lugar de a 0.4%. Y además de todo esto, generaríamos mayores empleos.
Aquí tengo una cifra global de 20 millones que se podrían hacer en renovables, pero quiero enfatizar, por ejemplo, Brasil, ahora que empezó a invertir en energía solar, logró generar 86,000 empleos. Siguiente. Ahora bien, esto suena muy bonito, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El PUNUMA, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, junto con la Universidad de Oxford, el Programa de Recuperación Verde de Oxford, hicimos este estudio, el Observatorio de Recuperación Verde, y básicamente está haciendo un análisis para preguntarnos, analizar si estamos realmente en el camino correcto. Estamos yendo y estamos tomando esta crisis como una oportunidad para cambiar la dirección del desarrollo y irnos hacia un desarrollo más sostenible. Lamento decir que la respuesta es no. No estamos en la dirección correcta. A nivel global, de todo el gasto que se ha hecho para la recuperación, tanto la respuesta sanitaria y la recuperación, solamente el 18% de esa inversión ha sido para una recuperación verde. Y ese 18% está, obviamente, en los países más desarrollados o con economías más fuertes, Japón, Francia, Alemania, el Reino Unido, los pueden ver en la pantalla. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en nuestra región? Y aquí también les quiero presentar, tenemos el tracker regional de América Latina y el Caribe, donde nos va a dar estas cifras, está analizando a los 33 países y está viendo cuáles son los paquetes de recuperación que están ofreciendo y poniendo ya a la mesa los países. Siguiente. ¿Y qué nos dice? Bueno, bien, seguimos otra vez, como dije, seguimos en la crisis. Hasta el momento, en nuestra región, los países han hecho un gasto de 318,000 millones de dólares para la respuesta al COVID, del cual el 16% han sido políticas de largo plazo, políticas que llamamos de recuperación, que están viendo en cómo vamos a reactivar la economía ya en el largo plazo. Y de ese 16, solamente el 2% es verde. Siguiente. Los invito a que vayan a la página y ahí ustedes van a poder ver país por país. Ahora, ¿cómo están nuestros países? Los países que ven en azul son como países que tienen promesas que pueden ser buenas. Amarillo tienen el potencial y los azul fuerte marino es que estamos perdiendo la oportunidad. Desafortunadamente México, que me preguntaban cómo estaba México en esta situación, pues el paquete, el verde dentro de esta recuperación es cero. Vamos a ver por qué. Siguiente. Y aquí, bueno, es ver, ¿no?, que estamos perdiendo una gran oportunidad. Ahora, ¿cuáles son los sectores en los que los países a nivel global y regional se están enfocando más para esta recuperación verde? Pues sabemos muy bien, energías renovables, por ejemplo, y aquí vemos Brasil, ¿no?, que ha invertido bastante, Colombia y Chile en energías limpias y como ya mencioné, están también trayendo generación de empleo. Están también en el sector verdes, está la infraestructura natural, todo lo que es la recuperación de suelos, de reforestación, captación de aguas. Está también el apoyo, aquí por ejemplo Chile y Jamaica están invirtiendo muchísimo en esto, el transporte público, apoyo a la liquidez del transporte público. Brasil ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, pueden ver ahí la inversión. Infraestructura para el transporte limpio, donde Chile y Panamá están invirtiendo mucho en transporte eléctrico, por ejemplo, básicamente ahí es. Turismo sostenible, resiliente climático, donde Jamaica está poniendo mucho énfasis. Y bueno, ahora bien, ¿cuáles son otros sectores, los que llamamos sectores marrones, grises, en que también los países están enfocándose? Y pues vemos que es mucho la reducción del precio de combustibles fósiles. Desafortunadamente, pues ha sido una de las políticas que ha llevado México. Después está también la inversión en la infraestructura de energías fósiles, en rescate a las empresas de aviación, en infraestructura de transporte tradicional. Entonces, bueno, estos son paquetes, inversiones que se han hecho en lo que llamamos sectores verdes que no están ayudándonos a movernos a lo largo de la Agenda 2030 y la sustentabilidad. Siguiente. Ahora bien, solo quería compartir también algunos ejemplos también para ilustrar más concretos. Por ejemplo, Colombia
está invirtiendo también en energías sostenibles, ¿no? Donde ha hecho ahorita una inversión de 4.3 millones de dólares en proyectos de energías renovables. Tenemos, bueno, otros países en Vietnam, India, pero México, por ejemplo, sí ha invertido un poco, ya dije que no había hecho mucho en otras cosas, pero sí invirtió en infraestructura, por ejemplo, en lo que son la ciclovía y aumentó 54 kilómetros. Siguiente, por favor. En sectores de construcción sostenible, vemos, por ejemplo, Brasil y Colombia, que están inyectando mucho dinero para aumentar la eficiencia energética en edificios. Y me gustaría también resaltar cómo Colombia está dando paquete especialmente a las pymes para que puedan tener el retrofitting y la energía de eficiencia en las construcciones. Entonces también es una manera de no dejar a las pymes atrás. Creo que es muy bueno ver ahí. También hay ejemplos de capital natural que están invirtiendo mucho, sobre todo China y España, en todo lo que fue la reforestación de áreas. Siguiente. Y finalmente, para terminar, yo quisiera decir un mensaje, pues claro. Lo que estamos viendo nosotros es que el costo de la recuperación verde, si hacemos esta recuperación realmente sostenible, su costo va a ser realmente menor al costo que sería el impacto del cambio climático. Entonces, no podemos perder esta oportunidad. Esta recuperación tiene que estar alineada con la Agenda 2030. Y aquí, pues, 5 puntos que decimos que son muy importantes, y algunos los mencionó ya Rocío, Hani Rosselman mencionó unos, también Luis. Hablaba, pues, uno, darle prioridad a la inversión en sectores verdes en lugar de los cafés marrones. Poner precio al carbono, o sea, las medidas que hagamos en la recuperación no pueden ignorar el cambio climático, tiene que ser una recuperación climática resiliente, y yo creo que aquí ya tenemos que empezar a acelerar este precio adecuado al carbono. Si vamos a apoyar a las empresas, obviamente la empresa de aviación y muchas otras necesitan apoyo de recuperación. Lo que estamos sugiriendo es, se les puede apoyar, pero se pueden poner condiciones para que ellos puedan hacer mejoras en sus prácticas, en sus sistemas de producción, en sus servicios, y puedan también disminuir su impacto. Entonces, ayudarles, pero que sea condicionamiento de que ellos también mejoren su desempeño ambiental, social, ¿no? El otro es que en todas las inversiones que se hayan, todo el rescate que se vaya a hacer, que se haga un impacto climático de estas medidas de apoyo. Y finalmente, como bien decía Rocío, es que se meta muchísimo el tema de la financiación verde, cómo van a ser estas finanzas sostenibles. Y siguiente, con esto terminar y simplemente decir, como bien dijo el secretario general, para proteger a la humanidad debemos proteger la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Adriana. A continuación, Julia Carabias Lilo, exsecretaria del Medio Ambiente y experta ambiental. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de México, maestría en Ciencias en Ecología Vegetal y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la UNAM. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y secretaria de Recursos Naturales y Pesca en 1994 a 2000. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional. Ha recibido, entre otros premios, el Yeti en 2001, el Cosmos en 2004, el de Campeones de la Tierra ONU en 2005, el Alexander von Humboldt en 2011 y la Medalla Belisario Domínguez en 2017. Bienvenida, doctora, el foro es suyo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes y realmente celebro enormemente que se dé un diálogo de este tipo. Creo que esto lo necesitamos cada vez más en nuestro país y que desde el sector empresarial estas iniciativas se estén tomando, me parece que es una muy buena señal. Que estén incluyendo el tema de medio ambiente con esta seriedad, creo que pues nos empieza a sembrar algunos visos de esperanza ante una situación realmente compleja que estamos viviendo no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Yo quisiera hacer algunas reflexiones. Voy a hacer ajustes en la medida en que coincido y se ha abordado muchos de los temas, y voy a hacer énfasis en algunos otros que me parece que es necesario todavía rescatar.
No quiero dejar de decir de entrada que reforzar el que estamos en una situación a nivel global que no tiene precedentes. Desde hace ya varias décadas se viene apuntando esta inadecuada relación que la humanidad está teniendo con la naturaleza, en donde extraemos mucho más de lo que la propia naturaleza puede reponer y le devolvemos más de lo que puede absorber, incluso con la ayuda de la tecnología. Y esto se ha manifestado en varios temas que son los que llamamos los temas ambientales globales, a los cuales Adriana, que igualmente me alegro muchísimo coincidir con ella aquí después de tantos años de trabajo, ella ha señalado, y simplemente quiero reforzar dos cosas de eso. Hemos puesto atención al cambio climático. Esto es lo que nos está siendo un hilo conductor en estas conversaciones que el día de hoy estamos teniendo. Sin embargo, yo quiero levantar la voz en que no podemos dejar a un lado el tema de la biodiversidad. No podemos concebir el bienestar social si no tenemos una naturaleza que esté funcionando de manera adecuada. La forma en que nos hemos relacionado ha estado disminuyendo notablemente los espacios en donde el resto de las especies se están desarrollando y evolucionando. Hemos ocupado los sitios que no debíamos haberlo hecho, pero no podemos seguir con esa tendencia. La pérdida de los ecosistemas naturales está llevando a procesos entre 100 y 1000 veces más rápido de extinción de especies de lo que era antes, cuando un planeta funcionaba con su vida de manera armónica. Hemos tenido ya extinciones en la historia de la vida, pero nunca con la velocidad y con el impacto de lo que estamos teniendo ahorita. Se estima que si seguimos como vamos, para fin de siglo, que no está lejos, se habrán extinto 1 millón de especies más. Las consecuencias de eso todavía no las vemos claramente, pero lo que está clarísimo es que la relación entre todas las especies y su funcionamiento es lo que nos aporta los servicios ecosistémicos, es decir, el aire puro, el agua depurada, el proceso de los ciclos de nutrientes, de los ciclos biogeoquímicos, de los cuales dependemos absolutamente. Estamos acabando con los polinizadores y esto está generando problemas muy serios para la formación de los cultivos en muchos países. En Europa es uno de los grandes problemas que se atraviesa ahora la producción de alimentos. Así podríamos seguir y no se trata de detenernos en este tema. Lo que quiero resaltar con ello es que la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra, al igual que el cambio climático y la contaminación, tienen que ser los temas de la agenda en donde no podemos avanzar más con unos y menos con otros, porque entonces los avances que se lleven en uno se van a perder en los otros. Tenemos que lograr encontrar una agenda que genere las sinergias y que empuje todos los temas de manera simultánea. Si pensamos que estamos atendiendo algún tema de cambio climático sin estar observando los demás, incluso podemos estar generando impactos negativos en los otros. Véanlo simplemente con un tema como la reforestación. Estamos en la década de la restauración ahora. Pueden hacerse enormes esfuerzos mundiales de sembrar millones y millones de árboles. Si no cuidamos en dónde se ponen, qué especies se ponen, podemos generar un problema de impactos infinitamente mayor de lo que estamos generando con el tema de la biodiversidad. Tenemos que ver estos temas de manera conjunta, generando sus sinergias. La problemática va a continuar, vamos a ser más personas en el mundo, va a haber un mayor consumo, la población se está haciendo cada vez más urbana. En la medida que la población se hace urbana, tiene patrones de consumo mucho más intensivos en energía
y en tipo de alimentos que están más vinculados a los productos cárnicos. Hay una demanda mucho mayor de agua. Y estos temas, si seguimos con la necesidad de crecimiento económico, que es incuestionable, y la necesidad de generar más empleos, que también es incuestionable para el bienestar, pero si seguimos en la misma línea que vamos, simplemente vamos a degradar más, generando más pobreza, más desigualdades, más desempleo y desafortunadamente más pandemias. Toda esta situación nos vino a estallar el año pasado, cuando la pandemia surge de una manera inesperada para la mayoría del planeta, aunque la ciencia lo venía diciendo y lo venía advirtiendo, pero sobre todo no preparados. Esta pandemia toma al mundo en una situación que lo frena. No tenía precedentes una cosa de este tipo. Un distanciamiento social, un desempleo, un abatimiento del crecimiento muy profundo, como no había casos desde la recesión de finales de los años 20 del siglo pasado, y no hemos podido recuperarnos. Esto se ha dicho claramente y qué mejor que ustedes saben de esta situación. Pero la pandemia vino a visibilizar algo que no lo teníamos tan claro, y es esa relación inadecuada a la que me he referido entre la humanidad con su medio ambiente. En un inicio empezamos a reflexionar sobre ello, pero después dejamos de hacerlo. La crisis económica y el desempleo fueron ganando terreno. La necesidad de la apertura, a lo mejor rápida, quizás con las medidas no adecuadas y con una falta de política que pueda tener una visión de largo plazo, no nos ha ayudado, y tampoco se están sentando, desde mi punto de vista, el pavimento necesario para poder hacer esta recuperación con plenitud de incorporar los temas ambientales. Se ha comentado que la pandemia pudo haber ayudado a la disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero esto es un asunto tremendamente temporal. Esto ya se está recuperando en prácticamente todos los países y vamos a regresar al mismo punto en el que estábamos, o peor, si no cuidamos las cosas como esta reactivación requiere de hacerse. Porque sí ha habido impactos importantes por la pandemia en el tema ambiental. El hecho de que se hayan reducido los presupuestos, que las instituciones gubernamentales a todos los niveles de gobierno, que las organizaciones de la sociedad civil estén con una disminución tan notable de los recursos económicos, ha dejado muchos programas que se venían llevando a cabo desprotegidos. Y estas situaciones se revierten, porque el trabajo en campo, el trabajo in situ, el trabajo con la gente, el trabajo con las organizaciones, con las comunidades campesinas, es de todos los días. La gente tiene que comer todos los días, y si no encuentra sus opciones, entonces vuelve nuevamente a poner los ojos en las formas que más fácilmente pueden conseguir recursos, que es deforestando. Pero no solamente se han quitado recursos económicos a programas importantes, a la conservación de las áreas naturales protegidas, al manejo forestal, al pago por los servicios ambientales, sino que al estar retirando personal, las instituciones están recortando gente de trabajo en campo o los gastos de operación para la presencia en los sitios. Estos sitios son ocupados por otros, que son los que hacen los ilícitos, y en muchos de estos lados ocupados también por el crimen organizado. Esto lo tenemos que recuperar con toda urgencia. Hay que regresar los recursos económicos que tenía el sector ambiental. Hay que generar una sinergia positiva. Hay programas que no son ambientales, pero que se han llevado los recursos económicos. Sembrando Vida es un programa interesante porque está haciendo una reconversión productiva, pero se ha llevado todos los recursos económicos que se aplicaban antes en programas de medio ambiente, y no es un programa ambiental, no abona a las metas
ni de cambio climático, ni de degradación de la tierra, ni de abatir la pérdida de la biodiversidad. Por eso tenemos que repensar muchos de estos programas para encontrar una ruta correcta con las sinergias a las que me refiero. Necesitamos el impulso de una economía que requiere de canalización de recursos económicos, aunque sean temporales, pero tiene que haber una política de inversión entre el sector público y el sector privado. Tiene que haber una política de industria y una política de fomento productivo que podamos ir revisando a la luz de estas problemáticas a las que nos hemos estado refiriendo todos. Los subsidios que hay en muchas áreas que profundizan la degradación del ambiente deben de ser subsidios que se modifiquen y que se transporten a aquellas otras actividades que generan sinergias positivas con el medio ambiente, que sean amigables. Tenemos que desarrollar una estrategia mucho más sólida de la seguridad alimentaria, en donde no solamente es cuánto se produce, sino dónde, cómo, con qué, quién lo come, quién tiene acceso a ellos, dónde está la cadena, dónde está el desperdicio. Todos estos temas los tenemos que abordar con mucha mayor seriedad y no lo podemos ver segmento por segmento, lo tenemos que ver de una manera mucho más integral, disminuyendo, como bien decía Adriana, en estos patrones de consumo que tenemos, el exceso de uso de cárnicos. Si las sociedades urbanas estuviéramos haciendo un esfuerzo de ajuste de nuestras dietas a disminuir los cárnicos, no digo a quitar la carne de nuestras dietas, pero sí ajustarlo y a disminuirlo para hacer un balance mayor hacia otros productos más vegetales y de granos, podríamos tener un beneficio en el medio ambiente y, por supuesto, acompañado de una política distinta del uso de los agroquímicos, que se ha empezado a discutir en nuestro país, pero que tiene que ser abordada de una manera mucho más integral, junto con la manera en cómo estamos utilizando el agua en la agricultura, que no podemos seguirla desperdiciando de esa manera. Tenemos que pensar en una movilidad eléctrica, en las ciudades, en ir reduciendo las distancias para tener una vida mucho más de barrio y no las locuras que hacemos en megalópolis como las que tenemos en nuestras ciudades en México, en donde la gente pasa 2 horas en llegar al trabajo o a la escuela y otras 2 horas en regresar a su hogar. La economía circular ha sido abordada, no quiero entretenerme más en ello, y para ir cerrando, tenemos que revisar el programa de acción climática y nuestros compromisos de los acuerdos de París. Yo lamento mucho que esta nueva comunicación que hace México en términos de el cumplimiento de los acuerdos de París no haya tenido cambios cuando todos los países están haciendo esfuerzos importantes. La comunicación salió igual que la teníamos antes y ahí la industria puede apoyar muchísimo. Pensar en procesos de conservación de los ecosistemas, impulsando mucho más fuerte las áreas naturales protegidas y haciendo una agricultura, ganadería y pesca sostenible. Muchas cosas que poder crecer allí y hacerlo de manera distinta. Yo quiero poner un gran foco rojo en la minería en nuestro país. Por supuesto que necesitamos de minería, pero ¿dónde y cómo? No podemos hacer a la minería de traspatio de las empresas que se vienen a México porque en sus países contaminan y tienen mejores condiciones sociales para los mineros. México necesita una minería sustentable y para eso tiene que caminar mucho trecho todavía y no se debería de meter definitivamente en ningún área natural protegida. Yo creo que hay que hacer algunas cuestiones también de un apoyo social. Tenemos, ojalá haya posibilidades de que ustedes construyan fondos o adopten como empresas a organizaciones de la sociedad civil. Se está quedando el campo mexicano sin la gente que acompaña los procesos. No hay recursos económicos para ello
y el gobierno se está quedando sin ojos, sin manos, sin pies que la sociedad civil había cubierto por tanto tiempo en estos temas medioambientales. Yo creo que es el momento de darle una vuelta a la página, de tratar de superar la polarización que estamos en nuestro país, de lograr un diálogo abierto y solidario por todos los mexicanos, que el legislativo pueda conducir también procesos de diálogo y que como este diálogo lo podamos sumar a muchos otros sectores, a sectores sindicales, a las organizaciones campesinas, a otros empresarios, a los gobiernos de los distintos niveles, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, y escuchar a la ciencia. Y termino diciendo 3 veces, escuchar a la ciencia, porque no lo estamos haciendo. Y las cosas están planteadas, la ruta está trazada, los informes se han hecho, sabemos cómo hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Y creo que ese es el momento que tenemos que dar un brinco para realmente aprovechar esta década y no dejarle a las siguientes generaciones un mundo mucho peor del que estamos viviendo ahora. Muchas gracias y ojalá y podamos tener mucho éxito con este tipo de acercamientos y conversaciones. Muchas gracias, doctora Julia. A continuación, Louise Anderson, líder del sector de la industria eléctrica del Foro Económico Mundial, WEF. Ella es profesional de la industria energética con más de 15 años de experiencia laboral combinada en toda la cadena de valor del sector energético en los sectores de generación, transmisión y mercado de electricidad. MBA en 2016 con especialización en negocios internacionales y con estudios en la Escuela de Regulación de Florence sobre regulación del sector eléctrico en 2017. Está certificada como profesional en gestión de proyectos. Se desempeñó como presidenta de la Junta de Cooperación Alimentaria en Dublín de 2014 a 2015. Bienvenida, Luis, el foro es tuyo. Muchas gracias, estoy encantado de estar con ustedes, gracias por su invitación. Tengo una presentación, podríamos compartirla en la pantalla, muchas gracias. ¿Cuál es el papel de las energías renovables y verdes en el contexto de la recuperación económica? Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, necesitamos arreglar nuestros sistemas energéticos, incluso si todos los mercados son diferentes, hay un camino a neto cero neto para 2050. Esto maximiza el valor del sistema mismo y también toma en cuenta la escalabilidad de energías renovables. Hay que cambiar, no solamente hablar del costo, sino del valor para el medio ambiente, la sociedad, la economía y el sistema energético. El tercer punto, y esto es un ejemplo específico, acelerar la transición de la situación de cero, neto cero de las industrias, y también tenemos que ver con tecnología verde, de hidrógeno verde también, y también reducción de emisiones y también beneficios en la salud en general. Si vemos esta diapositiva, no voy a entrar en detalle al respecto, esencialmente es Lawrence Livermore, es del Laboratorio Nacional, y aquí vemos el consumo energético de Estados Unidos de 2018 a 2019. Ustedes pueden ver cómo se puede replicar. Estados Unidos es un mercado relativamente eficiente, si ven en el lado izquierdo, sin embargo, esta es la producción energética, y si ven ustedes al lado derecho de la diapositiva verán que casi 70% de esta energía es rechazada o desperdiciada, es mucho desperdicio. La pregunta es, ¿cómo diseñamos un sistema que sea más eficiente? Esto se puede hacer viendo todo el sistema oferta y demanda. Podemos empezar por un lado a través de electrificación limpia, es decir, podemos mejorar el uso de nuestros renovables y a la vez podemos plantear el lado de la demanda, es decir, la electrificación de edificios, de transporte y también de las industrias. Ahora, en esta siguiente diapositiva pueden ustedes ver
los renovables, que fue lo primero que dije. El segundo punto tiene que ver con la economía. Nos enfocamos muchísimo en el costo hoy por hoy. No solamente es una narrativa para los mercados pudientes. Tomar decisiones con base en el valor beneficia a la economía. Por otro lado, necesitamos cambiar el enfoque más allá del costo de nuestras decisiones de políticas e inversiones para incluir valor para la economía, el medio ambiente, las sociedades y también el sistema energético en general. La industria, en el Foro Económico Mundial, los directores de la industria de la electricidad, de la electrificación, hablaron sobre este marco de valor de sistema para cambiar el enfoque más allá del costo. Más allá del costo, no solo podemos pensar en el costo, tenemos que incluir ahora valor para la economía, el medio ambiente, la sociedad y también el sistema energético. Muchos de mis colegas el día de hoy han mencionado puntos similares. Por otro lado, en esta siguiente diapositiva ustedes pueden ver que de hecho estamos en este marco y hemos llegado a través de varios mercados globalmente. Nos enfocamos en mejoras de transición energética a corto plazo para apoyar la economía y su recuperación. Hay otra cuestión interesante, un mercado que les quiero plantear, acelerar entonces energías renovables. Por ejemplo, lo que hacen en la India, esto genera más de 50,000 empleos para 2025, reducir 150 millones de toneladas de emisiones CO2 y también 14,000 millones de dólares en beneficios para la salud humana. Estamos hablando de 2025. Cada mercado es diferente, por supuesto, y cada mercado tiene que tener su enfoque local en todo esto. Por ejemplo, ya tenemos lo que se está haciendo en la Unión Europea, de cómo están quemando, cómo están usando sus renovables también. Pero podemos ver otra cuestión aquí. Los nuevos recursos ahora dicen que la Unión Europea está cambiando su meta 2030, más allá de la cuestión de la electricidad. De 38 a 40% está aumentando su meta. Esto tiene que ver entonces con lo que se había dicho de 55% de emisiones CO2, y esto tiene que ver con toda la Unión Europea, que está duplicando los niveles actuales. Ahora bien, ¿qué podemos decir? Este es quizá uno de los ejemplos más progresistas en México. De hecho, la forma más barata de nueva generación en México es la energía eólica, y podemos nosotros también analizar cuál es el valor para la sociedad, el medio ambiente, la economía y el sistema energético. Podemos crear entonces una buena defensa para seguir este camino. Ahora bien, aquí tenemos el hecho de que cada mercado es diferente. Sin embargo, tenemos que hablar de este sistema cero para 2050. Estamos hablando de ese nivel neto, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer? En 2050 el mundo va a ser muy diferente al mundo de hoy. Muchos sugieren que el sistema energético será en 50-80% eléctrico. Repito, las demandas son altas en relación con la electrificación, pero también en relación con energías renovables y también hidrógeno dentro de estas plantas de electrificación limpia. ¿Qué podemos decir de estos sistemas? La solución no será una de los temas que ven en la pantalla. Necesitamos enfocarnos en la integración. Por ejemplo, si tomamos los renovables, tenemos que hablar de integrar los renovables en todos nuestros sistemas energéticos. Necesitamos diseñar nuestro sistema energético con estos objetivos de cero neto, en estos niveles netos. De eso estamos hablando, pero incluyendo temas como la cuestión del hidrógeno, combustibles sintéticos y también los ESGs que ya se mencionaron. Ahora bien, ¿cómo va evolucionando el mercado a estos niveles? Hay elementos centrales que lo ven en la parte izquierda de la pantalla que tiene que ver con el valor del sistema. ¿Cómo podemos nosotros escalar los renovables? ¿Cómo podemos hacer las interconexiones? ¿Y cómo podemos hacer mejoras en la eficiencia? Todo esto equivaldrá a empleos, menos emisiones CO2 y también un sistema del medio ambiente que nos dará valor a corto plazo. Eso no hay duda alguna. También quisiera mencionar que hay muchos de los otros participantes que ya mencionaron este asunto. Estamos hablando cero neto. ¿Qué es
queremos decir con esto? Yo lo he mencionado. ¿Qué significa este nivel 0? Estamos hablando de los niveles netos. Más de, creo que un 80% de la economía global tiene este objetivo, de alguna manera lo está. China, también neutralidad de carbono, 2016, Europa, también neutralidad para 2050. ¿Cómo podemos acelerar este camino hacia entonces estos compromisos de sistemas integrados? Y creemos entonces que áreas clave en las que nos debemos estar centrando son los ecosistemas, las ciudades y también los clústeres industriales. Hablemos sobre estos clústeres industriales. Estos han existido ya más de 100 años, entonces son motores de crecimiento económico y estamos nosotros compartiendo los recursos a través de esto. Entonces, estas sinergias, ¿cómo nos podemos nosotros beneficiar? Y también estamos hablando de simbiosis y pienso que esto es paralelo de lo que está sucediendo a nivel de las empresas. Cuando hablamos de las compañías y de los clústeres, hay ahora un nuevo beneficio. Estas características co-ubicación aceleran el camino para detener el neto 0 carbono. Ahora bien, necesitamos entonces encontrar estas emisiones. ¿Y qué podemos decir desde el lado de la oferta, no solo de la demanda? Esto representa entonces una oportunidad para crear mercados internos, para escalar tecnologías renovables o aplicaciones de hidrógeno, pero también para poder entregar un producto verde en los mercados internacionales, como exportaciones, quiero decir, lo cual se verá crecer en los próximos 20 años. Hay varias iniciativas que ya existen en relación con descarbonización, por ejemplo, aluminio y muchos otros materiales. A la vez, tenemos una serie de iniciativas que tienen que ver con el empleo de energía limpia, renovables o hidrógeno, o también proyectos verdes. Lo que falta es énfasis en un enfoque integral entre sectores, oferta y demanda. De eso estoy hablando. Es donde los clústeres industriales realmente pueden aprovechar este enfoque y se pueden crear modelos de negocios sostenibles, compartidos, sustentables, compartidos y también modelos individuales de las empresas que participan en estos clústeres. Tenemos un menú de las diferentes oportunidades y un enfoque holístico para estos clústeres industriales. Eso es lo que necesitamos para tener estas soluciones, crear valor económico y tener el valor que maximice nuestras medidas. Nuestro enfoque, y hicimos un estudio sobre entonces neto 0, emisiones o 0 neto, y nos centramos en el lado tecnológico. Encontramos 40 entregables de descarbonización que se deben considerar. Debemos empezar con eficiencia y circularidad. La economía circular ya se mencionó varias veces el día de hoy. Necesitamos empezar allí. ¿Cómo podemos entonces tener estos co-ubicadas, estas empresas? ¿Cómo podemos nosotros reducir estas emisiones CO2 15% a través de esta economía circular, a través de la circularidad y a través también de electrificación directa y calor renovable, donde podamos crear un modelo sostenible? Eso sería, entonces, debería más bien ser el segundo protocolo. Usualmente es algo más interesante para clústeres de industria pesada que tienen que ver con la aplicación del hidrógeno, sea azul o también hidrógeno de renovables. Necesitamos el hidrógeno para que el clúster llegue entonces a neto 0. Y finalmente tenemos esto junto con otras medidas que se están tomando en relación con el sistema mismo y la implementación que se debe complementar con CCS para llegar a estos objetivos. Quiero compartir un excelente ejemplo global del Reino Unido. Tiene que ver con este clúster industrial sobre estrategias de carbonización para crear por lo menos
un clúster con neto cero para 2050 para crear entonces esta planta de descarbonización, porque esto es muy importante para esa región. A la vez, 12 empresas y organizaciones de la región. Esta es una región donde las personas estaban perdiendo sus empleos. Es una región que lanzó este proyecto para su revitalización. Estamos incluyendo a todas estas empresas que ustedes están viendo que se unieron y pudieron colaborar 75 millones de libras esterlinas para empezar todos estos requerimientos ingenieriles, apoyando los temas que hemos estado mencionando: crecimiento limpio, mejores industrias y también la creación de más de 55,000 empleos. A través de este proyecto se pueden reducir 15% las emisiones en el Reino Unido, optimizando el valor para la economía, para el medio ambiente, para la sociedad y también para el sistema energético. ¿Cómo se está llevando a cabo este proyecto? Están hablando de un clúster también con neto cero. A través de este fondo y CCGT, que son plantas de gas, y también la producción de metalúrgicos y de aluminio. Esto sería habilitado por un pipeline CO2 regional para transportar CO2, también un tipo de tubería para CO2 y también almacenamientos de CO2. ¿Cómo llegó esto a este punto? A través de un enfoque con la participación de muchísimos interesados. Y es un enfoque colaborativo. Su éxito depende de este enfoque. El impacto que puede tener el sistema energético. Esto crea valor para las economías, para la sociedad y el medio ambiente, pero también requiere colaboración, la renovación o el desarrollo de renovables, revitalización regional y la mejora de la calidad del aire. Todo mundo tiene un papel en estos proyectos a través de los sectores financieros, la sociedad civil. Los beneficios pueden ser significativos, pero solo serán posibles a través de la cooperación de muchas personas. Necesitamos arreglar nuestros sistemas energéticos, necesitamos reducir este desperdicio. Incluso si todos los mercados son diferentes, si hay un camino para poder llegar a estos niveles para el año 2050, para llegar a reducir a un cero neto estas emisiones. Necesitamos cambiar nuestro enfoque más allá del costo para incluir el valor para el medio ambiente, la sociedad, la economía y el sistema energético. Y finalmente, y quiero darles un ejemplo para acelerar la transición a este cero neto. Es una buena manera de avanzar a través de lo que podamos hacer con los grupos, con las empresas individuales. Nos da una oportunidad para nosotros fomentar los renovables, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, y a la vez que apoyamos la economía, creamos empleos, reducimos las emisiones CO2 y también beneficiamos el sistema de salud y la salud de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Thank you, Luis. A continuación, abriremos nuestro espacio para preguntas a nuestros ponentes. ¿De qué manera se pueden coordinar los tomadores de decisiones, el sector público, privado y la academia a fin de implementar acciones para la sostenibilidad? ¿Quién va? Julia, bueno, puedo decir, bueno, yo creo que lo importante aquí es el diálogo, ¿no? Multiactor. Como bien dicen, la solución no va a ser solo una política, se necesitan políticas más integrales, pero un poco lo que remarcaba yo y Julia en el sentido de políticas integrales en donde
cuando queremos combatir el cambio climático tenemos que tener en cuenta biodiversidad, inclusión social, etcétera. Entonces, creo que los diálogos multiactor, sector público-privado, es muy importante para ver esto y poniéndolo un poquito en el contexto algunos temas que tenía, ¿no? Ahorita, con toda esta trayectoria, con esta crisis que tenemos, ¿no? Y si estamos hablando que realmente la recuperación verde es una oportunidad, aquí es donde se va a necesitar este tipo de diálogo en cómo podemos hacer un paquete de recuperación que realmente sea verde. Yo creo que para el sector privado, quiero decir Coparmex, especialmente con todos los que nos están escuchando aquí, pues se va a necesitar muchísima inversión para la innovación, para la transición a una economía circular. Entonces aquí el papel que el gobierno pueda tener en, qué tipo de incentivos para tener una regulación que pueda ayudar más a esa transición es importante, cómo empezar a cambiar normas, estándares para productos que sean más sostenibles, que puedan ser reparables, remanufacturados, etcétera. Entonces ese diálogo ahí. Y luego viene pues el diálogo con la academia, con la investigación, dónde están los avances. Tenemos que hablar también con el sector de la salud, cuáles van a ser los impactos en los cambios que queremos hacer en la salud, o también cuáles van a ser los impactos sociales, si se va a hacer por ejemplo, nuevos empleos, se tiene que invertir tal vez en el reskilling. Entonces, lo que quiero decir aquí es que este diálogo multiactor es muy importante para que se puedan dar soluciones integradas y no se haga solo una política aislada o paliativa que va a ser de corto plazo y que tenga puntos ciegos, ¿no? Entonces creo que definitivamente diálogos, ya sea en un tema específico y multisectorial también para identificar los co-beneficios de una política con otra. No sé si respondí bien a esta, pero interesante. A mí me gustaría añadir una cosa. Bueno, tomo la palabra. Coincido completamente con lo que está diciendo Adriana, pero me gustaría sumar además una cuestión que creo que hay que darle una mayor estructura a estos diálogos. Yo creo que una de las cosas que necesitamos en México es revisar el Plan Nacional de Desarrollo, que en realidad no tuvimos un Plan Nacional de Desarrollo. Creo que sería muy valioso poderlo ahora precisar y abordar todos los temas que se han estado reflexionando. Esto debe de derivar en un conjunto de programas. Una cosa es el plan nacional y que debe de estar alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, y otra cosa es los programas que se derivan de eso. Y a mí me parece que en la materia que nos ocupa, necesitamos armar un programa de seguridad alimentaria que tenga todos los temas a los que nos hemos referido, desde la producción hasta el consumo y los desechos y el desperdicio, etcétera. Necesitamos revisar, no ha salido el programa especial de cambio climático, y ahí tenemos que revisar cuáles son las metas que cada uno de los distintos sectores está contribuyendo para llegar a los acuerdos de París. Necesitamos convertir la Estrategia Nacional de Biodiversidad en un programa de biodiversidad, y eso no se hizo ni siquiera desde que salió esta estrategia en la administración anterior. Ahí hay 3 temas pendientes que, convocados desde gobierno con el legislativo y con la participación de todos los sectores. Otro tema me parece que es que nos está faltando la construcción de un puente en nuestro país en donde la ciencia y la toma de decisiones cierren la brecha. La Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, en México, lo hace para biodiversidad. Logra copiar la ciencia con los científicos nacionales e internacionales sobre quienes trabajan la biodiversidad mexicana, y le da su traducción hacia las políticas públicas. No lo tenemos en cambio climático así, a pesar de que el INEC tiene que hacer su tarea, ni en agua, aunque el INTA tendría que estarlo haciendo, ni en degradación de suelos, que es un gran ausente para nuestro país. Entonces necesitamos ese diálogo, pero necesitamos estructuras formales para que se conduzca
adecuadamente y sume las sinergias de todos los actores. Gracias. Otra pregunta para la doctora Julia. ¿Cuál es el futuro de la biodiversidad en México? ¿Cuáles considera que son los mayores retos para una coordinación entre los distintos sectores? El futuro de la biodiversidad en México depende de lo que hagamos. Si seguimos como vamos, fatal. Somos un país megadiverso, tenemos todas nuestras zonas, desde los glaciares hasta las fosas marinas, están todos los ecosistemas representados, excepto los más extremos fríos, y estamos haciendo un cambio de uso de suelo permanente y muy agudo todavía. Entonces, no podemos seguir con esta tendencia. Yo creo que para dos pinceladas, esto muy brevemente, todo lo que no está transformado debemos de dejar de transformarlo. Es decir, los ecosistemas que aún están con su cobertura vegetal tienen que o ser conservados a través de las áreas naturales protegidas, en donde ya están establecidos los sitios urgentes, los de mayor biodiversidad, y los que no están en esa condición para áreas naturales protegidas, hacer un uso sustentable de ellos con una gran cantidad de instrumentos que tenemos que seguir fomentando en México, como es el ecoturismo, como es el manejo forestal sustentable, el manejo de la vida silvestre, las pescas, la pesquería es sostenible, las actividades agrosilvopastoriles, agroforestales, la batería de opciones son muchas. Las políticas están establecidas. Lo que se ha cortado es el financiamiento para fomentarlas y la suma de las partes para lograr hacerlo. Con respecto a la otra parte de la coordinación, creo que fue lo que abordé en mi segunda parte de la respuesta anterior. Gracias, doctora. Una última pregunta para Luis. ¿De qué manera se pueden crear incentivos para la transición energética de las empresas y el gobierno? Gracias. Pienso que hay 4 áreas que necesitamos cubrir. En primer lugar, políticas, por supuesto. El gobierno necesita incentivar no solo la colaboración multisectorial, como ya se mencionó aquí por mis colegas, sino que también necesita el gobierno incentivar el desarrollo de modelos de negocios comerciales para escalar los renovables como parte de un sistema energético más amplio. Entonces, la política fiscal es importante. Financiamiento es el segundo para estos proyectos renovables, para que puedan encontrar financiamiento adecuado y apropiado. El gobierno puede ayudar esto a través de políticas para fomentar la participación de los inversionistas también. El tercer paso es la tecnología. Repito, el gobierno tiene un papel importante en términos de la tecnología y también, como ya lo mencionó nuestra colega Julia, tiene que ver con colocar esa inversión en proyectos innovadores y de innovación. Si vemos el panorama mundial, lo que está sucediendo en todo el globo, y si vemos lo que está sucediendo con nuevas tecnologías, particularmente en todo el mundo, estoy pensando de la reducción de costos de nuevas tecnologías, como están cayendo, especialmente en renovables. El cuarto punto tiene que ver con alianzas. ¿Cómo podemos formar alianzas? Como ya mencioné en el Reino Unido, con este clúster industrial que mencioné, se está haciendo mucho ahí para promover, para habilitar la participación del sector privado que está formando alianzas, grupos de 10, 12, 15 industrias para encontrar entonces cuestiones entregables, sostenibles que puedan hacer, también fomentando los modelos individuales de negocios. Esto no es fácil, no es tarea fácil. Las empresas que están participando en este proyecto del Reino Unido decían, esto no fue fácil construir estas alianzas, pero con la participación del gobierno pudieron encontrar maneras
maneras de construir confianza y por tanto también de desarrollar estos modelos de negocios compartidos, lo cual es tan importante ahora que estamos tratando de lograr esta neutralidad, esta meta de neto, de cero neto, quiero decir. Esto es muy importante también para la reducción de emisiones. Thank you, Luis. Pues bueno, no me queda más que agradecer la presencia de nuestros invitados de hoy y a todos los que nos acompañaron. Los esperamos mañana a las 8 en punto, ahora con la experiencia de mejores prácticas de las empresas en el desarrollo sostenible en nuestro segundo día del Foro Internacional sobre Medio Ambiente. Que tengan un excelente día. Les agradecemos su presencia e interés y les reiteramos nuestra cordial invitación para participar en los paneles de discusión que hemos preparado en el marco de este foro. A nombre de la Fundación Konrad Adenauer México, Coparmex y Deloitte, les deseamos que tengan un buen día.